Hola, aquí estamos para continuar esta fantástica fiesta a la que hemos sido invitados, la 11ª Conferencia de la Paz y de la Luz. Y hoy, en el cuarto día, vamos a recibir a una invitada muy especial. Ella ya ha estado con nosotros, ya nos ha acompañado. Se trata de Yolanda Soria Jiménez, que va a traer un tema también especial y particular, el salto cuántico, cómo cambiar de línea temporal sin cambiarse de sitio. Yolanda inició su andadura como terapeuta hace más de 30 años y desde entonces no ha dejado de formarse y ampliar sus conocimientos y experiencias en diferentes y variadas disciplinas como la biodescodificación, la biopsicoterapia, PNL, física, Theta Healing, hipnosis clínica, ericksoniana, flashback, método Schwinn, Lent, maestra de Reiki y un largo etcétera. Pionera y especialista en consultoría online y presencial. Yolanda es también canalizadora y vidente natural, formadora y creadora de diferentes metodologías terapéuticas como la reversión emocional, SEC, cambio de creencias y esfera cuántica. Escritora e integrante desde hace 13 años de la Caja de Pandora, plataforma para la difusión de información sobre espiritualidad, terapias y crecimiento personal como sus principales temas. Y sin más, vamos a recibir a Yolanda para escuchar este fascinante tema. Hola, buenas tardes. Hola Yolanda. Bueno, estamos así como abiertos a un tema que nos interesa mucho, esto del salto cuántico y cómo cambiar a distintas líneas temporales. Así que somos todo oídos y corazón. Vamos allá. Así hace unos segunditos detrás de cámaras, ¿no? Aquí en el backstage que se dice, estaba comentándole que yo me hago mi escaleta, me hago mi guión, porque después, cuando quiero hablar de un tema, si no, acabo hablando de otro. Entonces vais a ir viendo que voy consultando para no desviarme, porque si no me dejo lo importante o aquello de lo que yo quería hablar. Me vais a disculpar si veis que miro hacia abajo. Ya sabéis el motivo, ¿no? Y por otro lado, pues las gracias por contar conmigo y estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros un año más, ¿no? El segundo, de momento. Entonces, hoy tenemos ese tema, hoy traía ese tema del salto cuántico. Estuvimos hablando la vez pasada también de lo que es como la estructura, algunas alusiones. Trataré de hacer breves resúmenes para que esto, sin resumir, pero si queréis ampliar un poquito más, sería interesante que pudieseis pues consultar la pasada conferencia si está disponible, ¿no? Entonces, simplemente hacer esta anotación. Y claro, el tema de hoy es los saltos cuánticos, cómo movernos de línea de tiempo, pero sin desplazarnos, sin movernos del sitio, ¿no? Siguiendo en el mismo lugar, físicamente hablando. Y para hablar de esto, primero tenemos que saber, o primero tendríamos que mencionar qué es un salto cuántico. Entonces, un salto cuántico, dentro de lo que es la física, es realmente un cambio abrupto en el estado de las partículas. No se puede percibir o no se registra, no somos capaces de ver, por lo menos hasta el momento, la parte intermedia. Es como si un coche que estuviese circulando a 10 kilómetros por hora, de repente se pusiese a 100, sin hacer toda la aceleración que normalmente nos conlleva en ese trayecto, ¿no? En ese espacio. Te dicen, pasa de 0 a 100 en tantos segundos. Muy bien, pues aquí no habrían segundos, sería el salto sería de los 10 kilómetros por hora que estábamos hablando a los 100. Pues igual ocurre con las partículas, ¿no? Es como que de repente están en un punto y simplemente es como que desaparecen y están en otro lugar, pero de forma instantánea. No se puede percibir prácticamente ni ese desaparece y aparece, ¿no? Hay ese salto, por eso se llama salto, porque da la sensación, o podemos percibirlo desde nuestra óptica, como que estuviesen dando pues esos saltos. Dentro de la parte nuestra,
de la parte personal, estaríamos hablando de grandes cambios que también suceden así de forma abrupta. Es como que las personas tenemos un avance, un crecimiento en nuestra vida, ¿no? Tenemos una evolución que sigue un trayecto lineal y un avance más o menos constante. Pero cuando hay un salto cuántico, cuando sucede ese salto cuántico, podemos percibir cómo de repente hay un avance enorme en una de las áreas, sea en el área pues, de pareja, en el área profesional, en cualquiera de las áreas. Puede ser también uno general, pero generalmente va como más enfocado a ciertos aspectos de tu vida. ¿Por qué sucede esto? Yo os voy a explicar una teoría que yo tengo acerca de este tema y tiene que ver con una secuencia que se encuentra en toda la naturaleza, en todo nuestro entorno, que es la secuencia Fibonacci o el número o la secuencia áurea, ¿no? Esta secuencia, para los que me seguís seguramente la conoceréis todos, pero para los que no la conozcan, es una secuencia numérica que se inicia con el 0 y se van sumando los dos dígitos anteriores que dan el siguiente. De manera que podríamos decir que está el 0 y el 1, que sumados dan un 1, y entonces tenemos 0, 1 y 1, por lo tanto sumamos los dos últimos, que serían 1 más 1 nos daría 2, que sería el siguiente número. Volvemos a sumar el número anterior, que todavía es 1, 1 más 2 serían 3, 3 más 2 serían 5, 5 más 3, 8 y así sucesivamente iríamos subiendo al 13, al 21, al 34, al 55 y así pues seguiríamos adelante, ¿no? Cada una de estas sumas, cada uno de estos dígitos, en vez de ponerle un número, en vez de tener la visión pues, de la grafía de un número, podríamos tener la grafía o visualmente ver un cómputo de información, como si ese número correspondiese a una cantidad de información, ¿no? Que fuesen, por ejemplo, tegabytes de información. Y lo que hacemos al sumar esos dos dígitos es sumar una cantidad de información determinada. Por lo tanto, cuando yo asimilo esta cantidad de información, esta nueva, ¿no? Esta nueva cifra que viene, que es como, ay, he descubierto esto nuevo, he comprendido esto que no estaba dentro de mi mobiliario mental, no estaba dentro de mi cabeza, de mi comprensión, y lo añado a lo que ya tenía, al número anterior que decíamos. Imaginamos que estamos sumando el 3 y el 5 es como esa nueva comprensión que he tenido de algo, y al sumar los dos me da el 8. Ese 8 sería la suma de ambas informaciones que estaban en mí y me permiten dar ese salto y sumando, el 3 y el 5 damos el salto al 8. Sucesivamente, pues daríamos el salto, si sumamos el 8 y el 5, al 13. Esto sucede que a medida que va avanzando esta secuencia, los dígitos que estamos sumando son mayores. La cantidad de información que yo soy capaz de absorber, de comprender, al yo tener integrada esa cantidad de información que voy sumándole, que voy agregándole a la que ya tenía, cada vez es mayor. Y la suma de ambos, por lo tanto, crece exponencialmente. Del mismo modo, vamos creciendo nosotros en conciencia, vamos creciendo en nuestra capacidad de comprender el mundo, de comprensión, nuestra madurez. Es como que de repente en nuestra vida hay momentos, también a nivel celular nos podemos dar cuenta, que en determinados momentos es como que seguimos teniendo la apariencia de 20 años y aquí hay un dicho, por lo menos en España, que dicen de los 40 para arriba no te mojes la barriga, ¿no? Es como que, uy, ahí ya empiezan los achaques, ya empiezan los problemas, ya vas a empezar y tú dices, pues esto no, pues si yo hasta ahora estoy con 38 y estoy estupenda y me encuentro como cuando tenía 30 o cuando tenía 20, pero de repente es verdad que cuando cae esa edad, no es exactamente el mismo día, evidentemente, pero en esa época, por esas fechas, es como que de repente hay un avance en tu envejecimiento físico, ¿no? Es como que de repente notas pues que a lo mejor empiezan a aparecer canas o ciertos achaques o ciertos dolores o las arruguitas, tan temidas arruguitas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto sucede es también un salto cuántico
en el estado de nuestras partículas, porque al final todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos formados o compuestos de esas partículas. Y de ahí que en determinados momentos de nuestra vida, que sería cuando se suman esos dos dígitos que decíamos, al sumar esos dos dígitos, el nuevo más el anterior, damos ese salto, ese avance, ese crecimiento repentino, ¿no? Dando como consecuencia el tercero. Eso sería también, como decíamos, saltos cuánticos dentro de nuestro envejecimiento, podríamos decir, ¿no? Esos cambios abruptos. Entonces, tenemos toda esta connotación, como os he dicho, es una teoría que tengo yo dentro de, no sé si igual hay algún científico, porque a mí me ocurre que yo saco mis teorías y después algunas de ellas ya existían, otras las sacan después y voy comprobando cosas y entonces no sé si por ahí hay algún científico que haya hablado de esto en estos términos, ¿no? En lo que se refiere al salto cuántico o al envejecimiento celular o entre otros temas, ¿no? Pero es mi teoría, es mi forma de verlo, de comprender o lo que yo percibo, veo que sucede. Entonces, por otro lado, también tenemos el hecho de que un salto cuántico, cuando hablamos de un salto cuántico, desde un cambio de línea temporal, no solo se mueve tu cuerpo, es decir, no es físicamente la que salta, no es que yo doy un saltito y estoy en el tiempo de al lado, ¿no? En la línea de al lado, en otro espacio diferente, sino que realmente lo que sucede es que es mi conciencia la que salta. Y la conciencia, nuestra alma, nuestra esencia, podríamos decir, cada uno le va a poner un nombre, tiene una connotación y tiene una característica que es que a pesar de que nosotros morimos físicamente, nuestra alma, nuestra conciencia, no puede morir. Esa parte que sigue de nosotros existiendo, que está ahí, que permanece inalterable con el tiempo a pesar de lo que le suceda a nuestro cuerpo. Sigue estando presente. Entonces, este alma sucede también que cuando nosotros desaparecemos, el alma no puede morir, esa conciencia no puede morir. ¿Qué sucede con ella? ¿Qué hace esta conciencia en ese momento? Pues migra a otra realidad. Podemos llamarlo pues a lo que llamamos pues vidas pasadas, futuras, en este caso, ¿no? Como a la siguiente vida, y desde ahí se entiende o se explica la reencarnación. Está la teoría de la paradoja teórica, ¿no? Que se llama la paradoja, la teoría del suicidio cuántico, que te indica justamente que como el alma no puede morir, ¿qué ocurre? Y para esto hacen un experimento mental que es imaginar que hay una persona que está jugando a la ruleta rusa. La ruleta rusa es ese juego que yo no lo llamaría como tal, pero bueno, vamos a utilizar los mismos términos para no liarnos más, en el que se coge una pistola y dentro del tambor, imaginamos que es un tambor de 6 balas, ¿no? De 6 cartuchos, y ponemos una sola. Y vamos a jugar poniendo esa pistola en la cabeza y disparando, ¿no? Le giramos el tambor y, claro, hay de 6 posibilidades, hay una de que te toque. Pues podemos ir disparando, podemos decir 6 veces, si tenemos suerte, hasta que se dispare. Entonces, cuando yo me pongo la pistola y disparo, yo no sé, yo como ser, yo como conciencia, no sé si se ha disparado o no se ha disparado, si he muerto o no he muerto en ese momento. Y no lo voy a poder saber porque aun en el caso en el que la pistola se haya disparado, yo no me voy a morir, mi conciencia no muere, no desaparece. Lo que hace es saltar, como digo, esto es en base a la teoría, a una realidad, en este caso hablaríamos una realidad paralela, una realidad de tiempo paralela, en la que yo voy a seguir como si de aquí me sacan y me ponen en el mismo momento allí. En este momento la realidad se abre en dos, ¿no? En esta se dispara la pistola y en esta otra no. Entonces, suponemos que se ha disparado la pistola, pues yo automáticamente saltaría a la realidad en la que no se disparó y seguiría avanzando de ahí como si no se hubiese disparado. Posiblemente sin tener nunca conciencia de que hay una realidad en la que sí se disparó esa bala y sí que acabó con la vida del cuerpo físico que yo tenía en esa otra realidad. Entonces,
Teniendo en cuenta esto, sabemos que podemos cambiar de línea de tiempo sin ser conscientes de ello totalmente. Si puede suceder cuando te disparas y uno de los cuerpos fallece, también puede suceder a lo largo de nuestra día a día, a lo largo de nuestra existencia en diferentes momentos, sin que nosotros realmente seamos conscientes de ello, ¿no? O sea, si no somos conscientes en un momento tan drástico como es el de la muerte, ¿por qué vamos a hacerlo en momentos en los que simplemente hay un pequeño cambio, pero que a lo mejor a lo largo de de los días y de las semanas y de los meses, va a hacer un cambio drástico en determinado momento? Hay, un, hay una labor que se hace, que es las labores de patchwork, es muy típico en algunas zonas de América, sobre todo, y de algunos países del este, que se hace eh, recortando pedacitos de tela con diferentes formas, con cuadraditos, con círculos, con triángulos, y esas pequeñitas piezas se van cosiendo entre sí, formando diferentes patrones, ¿no? Y juegan con la textura y con los colores de la tela, con los estampados, y van formando una especie de mosaico que al final te da una imagen general. Esos patrones, esas pequeñas figuras, tienen unas dimensiones, tienen un tamaño, que si tú lo sigues te va a quedar pues al final, como digo, son verdaderas obras de arte. Pero el kit de la cuestión está en que un pequeño desvío que tú tengas al coserlos, 1 milímetro que te desvíes en ese patrón, en esas piezas, al final van a hacer que te descuadre toda la labor y va a cambiar totalmente el resultado. Con una pequeña variación. Si yo aquí, en vez de coser al hilo de donde debo de coser, me desvío 1 milímetro y en aquella pieza otro milímetro y en aquella otra otro milímetro, al final se descuadra todo el mosaico, se descuadra todo el dibujo y voy a perder de vista totalmente el patrón. No va a quedar bien, o va a tener un resultado diferente, o va a quedar descuadrado y voy a tener que ir moviendo piezas. Al final, lo que aquí es un pequeño desvío, al final allí va a ser un gran cambio. Igual sucede en nuestra vida. Hay pequeños cambios que introducimos, hay pequeñas comprensiones, pequeñas informaciones que pueden generar un gran cambio en tu mente y provocar que en X movimientos más, ¿no? Como las piezas del patrón de patchwork, tengamos un resultado diferente, ¿no? Haya un gran cambio finalmente. Esto también sucede en los que son aficionados pues a ver los lanzamientos, o ver las películas, sobre todo. Esto se ve muy claro en las películas de ciencia ficción, en aquellas que nos hablan de los viajes espaciales o interespaciales, ¿no? Que nos comentan y ves el lanzamiento y ves que la órbita, y entonces programan la órbita en unos grados y la calculan para llegar a determinado sitio con la nave, y un pequeño grado, un pequeño error en la programación de esa órbita, vamos a ver que al final, en la trayectoria, lo que al principio puede parecer unos milímetros, unos grados, en una distancia tan larga, al final es un gran cambio y puedes llevarte a un lugar totalmente diferente. Pues vamos a coger ese concepto también. Nos vamos a hacer esa idea, ¿no? De que esos viajes interestelares, ¿no? Pues tendrían que ver también ese pequeño desvío, cómo da el resultado que lleguemos a otro lugar, o que no alcancemos la meta, o que lleguemos a un lugar totalmente distinto. Porque al final, en un camino tan largo, en ese trayecto, hay un gran cambio. Igual sucede con nosotros, con nuestra conciencia. Y por otro lado, quería también que tuvieseis presente, para poder hacer o seguir el hilo correctamente de los que os estoy contando, la ponencia anterior en la que hablábamos del tiempo. La estructura del tiempo, en vez de ser una estructura en la que hay una cantidad, vamos a decir, de imágenes consecutivas, como si fueran el carrete de una película, ¿no? De un carrete de fotografía de aquellos antiguos, ¿no? De acetato, de los de antes, ¿no? En los que está fotograma tras fotograma,
Pues vamos a imaginar que eso sería la línea de tiempo lineal, justamente como nosotros lo percibimos. Pero sabemos que el tiempo no es lineal. Nosotros lo percibimos así porque vamos saltando de imagen en imagen y desde nuestra óptica siempre es esa línea recta, vamos a decir. Pero si cortamos esos fotogramas y los expandimos, los diseminamos sobre una superficie, por ejemplo en el suelo, vamos a tener lo que sería muy probablemente lo más cercano al tiempo que nos hablan los chamanes, ¿no? El tiempo circular. Y yo puedo saltar de uno a otro. Eso es lo que hacemos. Si nosotros viéramos tuviéramos la capacidad de ver nuestra línea temporal desde un nivel superior de conciencia, podríamos ver esta extensión de esos fotogramas, por decirlo de alguna forma, y ser capaces de ver esos saltos que daríamos de fotograma a fotograma estando separados entre sí, aunque es como ir ensartando las cuerdas de un collar. Si yo después tiro de la cuerda, aunque yo vaya haciendo así con ella, saltando de fotograma en fotograma, el hilo conductor sería el mismo. Si yo tiro de él, al final es una línea recta. Y esa sería mi percepción. Pero vamos más allá y lo que hacemos es coger todos esos fotogramas, cortarlos, apilarlos. Esto es muy resumido lo que os estoy contando, ¿no? de la ponencia anterior. Los apilamos todos y en vez de ponerlos así extendidos, hacemos una especie de torre y la proyectamos toda en una pared, ¿no? Todas las imágenes a la vez en la misma pared. Eso sería un poco como realmente desde el nivel de conciencia más alto, superior, se percibe el tiempo. Están todas las opciones de ahí. No hay una separación física, no hay una distancia, porque si no hay tiempo lineal como tal, no puede haber espacio, no puede haber separación física, porque el tiempo y el espacio van de la mano. Entonces, no sería esa separación, sería más bien una ilusión nuestra. Y lo que hace que nosotros percibamos o veamos o vivamos una imagen u otra, uno de los fotogramas u otros, sería proyectar nuestra atención dentro de esas imágenes y poner atención a los detalles que son los que me van a hacer ver esa imagen al completo, ¿no? Imaginamos una imagen de estas que son esos test que hacen, que son un montón de animales que van fundidos entre sí, ¿no? Y que están como difuminados. Y cuando tú los ves, allí hay una cacofonía de siluetas y no puedes distinguir ninguna. Y si te centras en algún detalle, cuando te centras en ese detalle, por ejemplo, imaginamos que uno de los animales puede ser una cebra, nos centramos en las rayas de la cebra, en esas franjas negras y blancas, y ahí somos capaces de ver la cebra. Si nos centramos en el detalle, por ejemplo, del patrón de las alas de mariposa, ¿no? Y nos centramos en los bordes, vamos a ser capaces de ver la mariposa. O si vemos de repente el aguijón del escorpión, vamos a ser capaces de ver el aguijón del escorpión. Al final, lo que está cambiando, que yo me mueva de uno a otro fotograma, de una a otra imagen, es mi atención. Y mi atención está condicionada por aquello que yo busco. Lo que yo busco está condicionado por mis creencias, por mis valores, por mis emociones, por mis aprendizajes, sean míos o sean heredados de nuestro árbol. Y todo eso va a influir en aquel fotograma en el que yo pongo mi atención. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando hay un salto cuántico? Lo que ocurre dentro de mí es que yo he recibido una información de esta que hablábamos de la secuencia Fibonacci, que se suma a las anteriores, cambia el cómputo total, porque ya no son 3 más 5, ya son 8. Al tener ese 8, yo empiezo a ver otra perspectiva, me empiezo a fijar en otro de los dibujos que decíamos, ¿no? De paso de las rayas de la cebra, pues a lo mejor a las alas de la mariposa, y empiezo a ver otro paisaje diferente. En ese momento, cuando esto sucede, no es algo que hagamos conscientemente la mayor parte de las veces, cuando esto sucede, yo estoy dando ese salto cuántico. ¿Qué ocurre? Que el salto cuántico no siempre va a ser estable, no siempre va a ser permanente, porque puede haber variaciones. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, hay veces que doy ese avance y luego vuelvo como al estado anterior. No porque la información haya cambiado y se haya borrado, esa información que he asimilado nueva, sino porque no ha hecho los cambios en mí pertinentes para poder sostener esa nueva realidad. Esa nueva realidad
necesita energía. Esa nueva realidad necesita una vibración determinada para sostenerla. Por lo tanto, necesito alimentarla con mi emoción, una emoción adecuada para que se estabilice, para seguir dándole el combustible que necesita para estar estable y para que nosotros la percibamos como algo que se materializa. Porque si no, es como si estoy mirando, como decíamos, esa cacofonía de imágenes y me voy moviendo, desplazando de una a otra, porque voy saltando de una información a otra. Cuando yo me quedo estable mirando, por ejemplo, los detalles de las alas de mariposa y soy capaz de ver la mariposa al completo y me sostengo mirando esa mariposa sin distraerme en los otros dibujos que también hay dentro de la misma imagen, es cuando voy a fijar, a anclar esa realidad para mí, a hacerla fija. Aquí estamos viendo que mi pensamiento, mis creencias, mis ideas, esa información que está dentro de mi mente es uno de los cómputos importantes a tener en cuenta para dar ese salto, para hacer ese cambio, ¿no? Para moverme de imagen. Y hemos visto que el otro es la emoción, que es el combustible, como decía, ¿no? Puede ser como la materia prima que necesitamos para fijarla, ¿no? Para manifestar esa realidad a nivel físico. Entonces el pensamiento es eléctrico y la emoción es magnética. Al sumar los dos es como poner en marcha un motor electromagnético, ¿no? Igual que nuestro campo de energía, que tenemos un campo electromagnético que nos envuelve tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, es mucho más potente el del corazón que el del cerebro, pero están los dos, y después está todo nuestro toroide, ¿no? Que sería la suma de todas las vibraciones de todos nuestros órganos, que en sí cada uno pues tiene su pequeño toroide, su pequeño campo, y todo esto pone en marcha un mecanismo, un motor que se va retroalimentando al girar, como decíamos, ¿no? al bombear, y que debo de sostener en esa vibración para realmente manifestar, como decía, quedarme en esa realidad permanentemente. Entonces, lo importante para cambiar mi emoción es cambiar mi pensamiento. Yo no puedo cambiar mi emoción si no cambio lo que pienso, no cambio lo que comprendo. Mi pensamiento va a generar una química que genera pues esa sensación, esa percepción de emociones determinadas. Y al tener esas emociones, al sentir esas emociones, pues eso se convierte en una vibración, en un estado emocional que tiene una vibración, una frecuencia determinada y va a ser la que va a sostener en marcha ese motor. Dependiendo de mi frecuencia, va a ser cómo voy a manifestar o a vivir o a la realidad a la que me voy a mover. Porque esa realidad se alinea conmigo o yo con ella mediante esa frecuencia vibratoria, ¿no? Es como si fuese un tamiz por el cual solo puede pasar pues aquello que está en resonancia, ¿no? Que tiene esa misma vibración, esa misma forma, ¿no? Entonces pasamos a través del tamiz y nos quedamos en ese otro lado. Y para eso, como decía, hay que sostener esa vibración durante un tiempo. Ocurre que hablamos o se habla en muchas ocasiones de que manifestamos la realidad, de que lo que hacemos es colapsar la longitud de onda. Pero hay otras teorías, y esto fue algo que encontré buscando después de una de esas descargas de información que me llega, como os digo, de esas teorías que yo me planteo y que después me di cuenta de que hay algún científico que las sacado antes, evidentemente no que yo sea una lumbrera, pero simplemente pues capto la información, me llega y me pongo a investigar sobre ella. Entonces, una de las teorías que hay no es que nosotros colapsamos la realidad como tal. Imaginad que tenemos un diamante, y yo aquí pues no tengo un diamante, pero tengo, mira, esto, quizá este mejor se verá. Tenemos una figura, ¿no? Un cristal, y este cristal tiene, es un cristal, es uno solo. Esto es el diamante. Esa figura, eso que yo voy a llamar diamante. Pero este diamante tiene, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caras. Y todas están ahí. Vamos a suponer que cada una de las caras de este supuesto diamante tiene un color diferente. Una es blanca, una es amarilla, una es rosada, otra es naranja, otra es azul, otra es verde, ¿no? Y yo vamos a suponer que estoy viendo la cara verde.
del diamante y estoy mirándola, y cuando miro la cara del diamante verde, el lado verde, yo no puedo ver las otras caras. Esas otras caras están ahí, aunque yo no las esté mirando. Si yo no las estoy mirando, para mí no son reales, para mí no existen, para mí no están presentes. Entonces, tampoco puedo verlas si no sé que existen. Si yo no tengo la información de que existen otras caras, y este diamante yo me quedo mirándolo tan cerca y soy tan pequeñita frente a este diamante que solo puedo ver esa cara como si fuera un gran mural que me tapa toda la vista, yo solo voy a pensar que lo que existe es el verde. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me distancio y me pongo en el modo observador, soy capaz de que hay otras. Puedo ver que hay otras caras. Está la amarilla, está la blanca, está la rosada, está la naranja, está la azul. Y entonces, dependiendo de la información que yo tenga, puedo ver solo las dos caras que están cercanas, que a lo mejor vamos a suponer que son la amarilla y la azul, que están cercanas a la verde, y a lo mejor me creo que ahí se acaba el asunto, que ya no hay más. Pero si soy capaz de observar aún mayor, con mayor perspectiva, con mayor óptica, ¿no? Mayor distancia, voy a ser capaz de ver incluso desde arriba, desde la vista de la conciencia, de la perspectiva de la conciencia, que hay 6 caras en total. 6 caras en este caso. Pero ¿cuántas caras hay en nuestra realidad? ¿Cuántas versiones hay de nuestra realidad que nosotros no somos conscientes? Porque cada vez que tomamos una decisión, están las teorías que nos hablan de que con cada una de esas decisiones que tomamos, lo que sucede es que se generan, al hacer la elección, se generan las dos opciones, la izquierda y la derecha, la que sí tomo y la que no tomo, la que cojo el blanco y la que cojo el negro, ¿no? En cada una de ellas se manifiestan las dos, pero yo solo voy a ser consciente de una de ellas. Hay otro yo mío, una parte mía, en otra de esas opciones, en otra de las caras del diamante, que está viendo sola esa cara también. Igual que hablábamos del momento o de la paradoja del suicidio cuántico. Entonces, las caras de un diamante todas conviven en el diamante. El diamante sería la experiencia completa, el total. Pero mi experiencia subjetiva, mi visión y realidad, solo me muestra una de las caras. Cuando yo soy capaz de darme cuenta de esto, lo que voy a hacer en realidad no es que voy a colapsar la realidad. Cuando yo me distancio, me pongo en el modo observador, lo que puedo hacer es cambiar de cara de la que estoy mirando. No es que no estuviese ahí, ya estaba ahí prediseñada, ya estaba preparada dentro de un plano, vamos a decir, que está fuera de mi vista, ¿no? Como los diferentes escenarios de un videojuego. Ese plano no está dentro de mi vista. Pero cuando yo me muevo, cuando yo cambio mi percepción, cuando yo cambio mi mirada, soy capaz de ver otro lado totalmente distinto. Y entonces me puedo mover al verlo, no es que colapse, estaba ahí. No es que yo lo manifieste físicamente, es simplemente que yo lo puedo experimentar, porque me he movido y he accedido a ese espacio. Y la diferencia entre ver una cara y otra del diamante está en desde donde yo miro, en mi posición perceptual, desde donde yo estoy mirando a ese diamante, desde donde yo soy capaz de ver, o sea, desde donde yo estoy mirando qué es lo que soy capaz de ver, ¿no? ¿Y si me muevo? ¿Y cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? Me muevo, mi posición perceptual no se hace desplazándome del sitio, se hace cambiando mi comprensión, mi información. Y al cambiar mi información, como digo, cambia mi comprensión, al cambiar mi comprensión, cambia mi emoción, cambia mi vibración y cambia aquello a lo que tengo acceso. Cambia el registro a aquello de lo que yo tengo a mi alcance, ¿no? Que yo tengo a mi alcance, se diría en castellano. Entonces, estoy segura de que tú realmente también has vivido situaciones de estas, ¿no? En algunos momentos en el que de repente comprendes algo
ves algo, conoces algo y ya hay algo en ti que ha cambiado y ya no puedes ver esa situación del mismo modo, ya no puedes actuar de la misma forma. Vamos a imaginar que es con una persona de la que de repente te enteras, tú eras pues uña y carne con esa persona, vamos a suponer tu pareja, ¿no? Vamos a poner un caso que desafortunadamente se da muy frecuentemente, pues te ha traicionado. Hay una traición, vamos a suponer que es una infidelidad, ¿no? Y tú a esa persona la tenías idealizada, la tenías en un pedestal y tu realidad era que era lo más maravilloso en tu vida. Pero de repente te enteras de esto y cambia ya toda tu percepción. Cambia tu mirada, cambia tu forma de verlo y ya no puedes ser igual. Ya no puedes sostener la misma realidad que antes. Ya no puedes hacer ver que eso ya no lo sabías, ¿no? Que eso, seguir sintiendo igual. Hay algo que se instala en ti. Esa información que se ha instalado, igual pongo este ejemplo porque es algo que se puede ver claramente, pero podríamos hacerlo con cualquier otra cosa. Ese cambio que hay en ti de la percepción, esa información que llega, cambia tu mirada, cambia tu percepción, cambia tu forma de comprender a esa persona, la situación. Vas a empezar a darte cuenta de cosas que antes no habías visto. Ay, por eso hacía esto, por eso lo otro, por eso me decía para aquí, por eso iba para allá, por eso, ¿no? Esos detalles que antes no le dabas importancia y ahora de repente el puzzle encaja y ves una realidad, un panorama totalmente distinto. Pues igual nos sucede a nosotros con diferentes situaciones a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra existencia y a lo largo pues, de todas nuestras vidas, ¿no? Constantemente. Y vamos saltando de una realidad a otra constantemente, como digo, sin ser consciente de ellos en la mayor parte de las situaciones. Este gran cambio, estos saltos, generalmente suceden detrás de experiencias pues más o menos dolorosas, traumáticas, desagradables, puede ser pues no sé, un accidente, una revelación, un aprendizaje de algo que de repente pues como me sucedió a mí, por ejemplo, cuando empecé a estudiar biodescodificación, ¿no? Recuerdo que el primer módulo, no se me olvida, fue el árbol, el transgeneracional, y ahí de repente empecé a entender mi vida y fue como un ¡pah! Me explotó la mente. Y a partir de ahí yo ya no fui la misma, ya empecé a ver el mundo de otra manera. Es como que me hubieran puesto un sistema operativo diferente. Y yo ya empezaba a comprender la relación de las personas de otra forma. El por qué nos pasaban ciertas cosas, el por qué vivíamos ciertas situaciones, el por qué se repetía el conocer el mismo tipo de gente, el por qué de repente fue como que todo encajaba, ¿no? Y empecé a ver una realidad totalmente distinta. Eso para mí fue importante. Fue importante porque fue un gran cambio en mi comprensión, fue un gran cambio en mi manera de sentir y hubo una evolución importante, ahí hubo un salto cuántico en mi persona, en mi vida, a nivel profesional, a nivel familiar, se le dio la vuelta al calcetín completamente, no os imagináis de qué manera. Entonces, estas situaciones, ¿no? Pues son justamente estos eventos que aunque no sean traumáticos en sí, porque yo disfruté mucho el aprendizaje, ¿no? De todo ese proceso, no es que fuera traumático, pero sí que realmente había una removida, a mí me agitaba entera y me hacía no poder obviar cosas que hasta ese momento había estado mirando hacia otro lado o no queriendo ver, ¿no? Por lo tanto, es como que a partir de ahí empecé a tomar acciones, decisiones y hacer cambios. Pero tenía que hacer esos cambios porque era algo que ya no se sostenía en mi vida. Era algo que ya no se podía, ya no podía aguantar la misma situación. Si ahora lo entendía todo, ¿cómo iba a seguir aguantando ahí haciéndome la tonta? Es que como era algo que ya no era capaz de hacer, pues eso es lo que nos sucede, ¿no? Es como que hay momentos en los que te llega esa información, eso genera ese cambio y tú ya no puedes seguir repitiendo la misma historia, aguantando el mismo cuento y, y seguir haciendo lo mismo que hacías. Entonces, y si como hablaba en la conferencia anterior, ¿no? Una parte de ella, el tiempo no es esa línea, eso que estaba mencionando hace unos momentos, que es hacía alusión a aquella otra charla,
no es una línea, no es algo lineal, sino que es una red de posibilidades, ¿no? Como las ramas de un árbol, como una telaraña. Esa rama del árbol que se va bifurcando y dentro de la cual tú puedes jugar. Esto quiere decir que si todas esas ramas están ahí, todas esas opciones, todos tus yoes están disponibles a la misma vez, porque el árbol no tiene una rama hoy y otra rama mañana, sí, va creciendo poco a poco, pero realmente cuando tú miras un árbol que ha crecido, todas las opciones están ahí ya, el árbol está completo. Entonces, de todas esas opciones, ¿cuál es la que tú quieres vivir? Si todas están ahí, presentes para ti. Si tú pudieses elegir tu vida, ¿seguirías eligiendo la misma vida que tienes ahora? ¿Seguirías siendo el mismo yo? ¿Harías cambios? ¿Aprenderías cosas nuevas? ¿Te irías de viaje? ¿O buscarías pareja? ¿Te separarías? ¿Tendrías hijos? ¿No los tendrías? ¿Qué harías contigo? ¿Qué harías con tu vida, con tu existencia? ¿Qué elegirías ser si pudieras hacerlo? Pues la buena noticia que puedo daros es que todas esas opciones están disponibles para ti, puedes acceder a ellas, puedes contactar con ellas y puedes traerte parte de su información. Esto es algo que hacemos en terapia muchas veces, ¿no? Dentro de las consultas que yo manejo con las personas que vienen a solicitar pues consejo, ayuda o resolver ciertos patrones, bien sean de problemas físicos o bien sean de problemas en su día a día, con la pareja, con el dinero, con lo que sea, realmente es algo que hacemos constantemente, ¿no? Ir a ese yo, que no tiene por qué ser el niño interior que tanto se ha hablado y que funciona muy bien cuando lo trabajamos, sino uno de esos yoes que tienen la vida que yo hubiese querido vivir, ¿no? Esa vida perfecta que me hubiese encantado tener y que pues aquí me está fallando ciertas cosas y quiero hacer cambios. A lo mejor no lo quiero cambiar todo, pero hay algunas cositas que sí, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer para eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Os propongo hacer pues un ejercicio. Entonces, os sugiero que cerréis los ojos, toméis una respiración profunda. Sentiros un poquito aquí y pregúntate, ¿en qué momento has tenido que tomar una decisión importante, relevante? Que no sea hace 2 días, que ya lleves un tiempo, ¿no? Y pregúntate qué hubiese pasado si hubieses, por ejemplo, aceptado ese trabajo o si no lo hubieses aceptado. O si hubieses ido a ese viaje que no fuiste. Si hubieses hablado en vez de callarte. ¿Cómo sería tu vida? ¿Sería igual? ¿Qué cosas serían diferentes? Entonces, esa versión tuya que hizo lo contrario de lo que has hecho tú, no se perdió. Sigue existiendo ahí, en otra línea de tiempo, en otro camino, en otro estado vibratorio diferente. Y tú puedes conectar con ella. Más adelante, dentro de un ratito, volveremos a seguir trabajando. La física cuántica también nos dice que una partícula puede estar en varios lugares a la vez. Puede estar, el experimento de la doble rendija nos dice, como decía antes, como se explicaba, que cuando yo observo es cuando se fija el estado de la partícula. Pero vamos a hacer una analogía para verlo de otra manera. En realidad, la partícula sigue estando en todas partes. No es que se fije y se colapse. Es como que en ese momento, cuando yo estoy observando esa partícula, ese yo mío que está en todas partes, se fija uno al observarlo porque
Al principio yo estoy mirando todos mis yoes con un gran angular, como si mirara desde arriba el panorama y pudiera verlo todo. Y puedo ver todas las opciones. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo puedo ver todas las opciones, tengo acceso a saber que todas están ahí. Pero no puedo experimentar ninguna, porque para experimentar alguna tengo que elegir. Y entonces, mi observador elige en función de las creencias, pensamientos y demás información que tenemos. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué hago para poder experimentar? Cierro el foco. Ese gran angular con el que yo estoy mirando y viendo todas las opciones, de repente lo cierro, lo reduzco y lo convierto en la mira, vamos a imaginar, de un microscopio. Y me centro en una de esas partículas, en uno de esos yoes, en una de esas versiones mías. Al hacerlo, puedo comprender mayor. Imagina que cogemos esa muestra, la ponemos en un microscopio, como decía, miramos con el microscopio, ampliamos la percepción, ampliamos la comprensión, ampliamos la visión y en ese momento tengo la experiencia, tengo la capacidad de experimentarlo, porque desde arriba yo lo estoy viendo todo, pero estoy fuera, puedo verlas todas, no estoy dentro de ninguna y no tengo la capacidad de sentirme ninguno de esos yoes o de saber qué es lo que está sintiendo ninguno de ellos. Entonces, cuando yo me enfoco, cuando yo me centro en el microscopio, en esa mira, en ese láser, en ese punto concreto, cuando yo cierro la mira y amplío ese foco, todas las demás versiones quedan fuera de mi vista. Eso no quiere decir que no existan, siguen estando ahí. Pero yo no soy capaz de verlas porque solo puedo ver una a través de la mira del microscopio. Pero me da la capacidad de comprenderla en mayor profundidad y para ello la experimento. Vengo y me encarno y me pongo dentro de esta funda de Yolanda, de esta versión de Yolanda y tengo las experiencias que Yolanda tiene y tengo las emociones que Yolanda tiene y tengo los pensamientos que Yolanda tiene. Pero las otras versiones, todas las otras versiones de Yolanda están ahí. No han desaparecido. Solo tengo que salir de la mira del microscopio, volver al gran angular, volver arriba, a vista de pájaro y podré ver nuevamente todo el paisaje al completo, todas las opciones, todas las partículas que están ahí. Es las nuevas teorías que apunta la física cuántica, son como nuevas versiones de ver esta nueva, o sea, ese aspecto del colapso de la partícula, ¿no? Disculpa. Entonces, vamos, como decía, vamos a seguir con el ejercicio que os he propuesto antes. Cerrar los ojos. Si os apetece, os propongo que cerréis los ojos. Y imagínate que hay un montón de versiones tuyas. Puedes imaginarlas como dentro de la estructura de las ramas de un árbol, como con esas bifurcaciones, esos caminos que representan las ramas, y cómo cada una está en una de esas ramas. ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde está la versión que tú quieres? ¿Dónde está la versión que te gustaría ser? Para eso tienes que saber qué versión te gustaría ser. ¿Dónde está? ¿Estás cerca? ¿Estás lejos? ¿Hay mucha distancia entre ambas? ¿Entre ambos? Y date cuenta de que es tu observación, es tu mirada la que ha hecho que estés donde tú estás y que tu otro yo esté allí donde se encuentra. Y toma conciencia, que no sé si eres consciente, del poder y la responsabilidad que conlleva el hecho de saber que eres tú quien elige tu existencia, que no es algo aleatorio, que es algo que realmente está ahí y que tú puedes elegir, que tú puedes hacer, que tú puedes decidir cambiar en cualquier momento, cambiando tu mirada, cambiando tu percepción, cambiando tu emoción, cambiando tu vibración. Si has llegado hasta donde has llegado, haciendo eso, también puedes llegar al otro punto. Entonces, tú eliges, porque tú tienes el poder de elegir
realmente en qué realidad quieres vivir. No desde el cuerpo físico, no desde me voy de esta rama a aquella, no desde doy un salto físicamente hablando, sino desde la vibración, desde la emoción, desde tu energía. Seguimos con los ojos cerrados y te voy a preguntar, te voy a sugerir que te hagas la pregunta. ¿Puedes darte cuenta de cuántas veces has saltado a lo largo de tu vida? ¿Eres consciente de que no es tu cuerpo el que viaja, sino tu conciencia? Cada vez que comprendes algo profundo, cada vez que sueltas un dolor, cada vez que eliges hablar o simplemente elegir tomar la elección con la verdad, estás viajando a otro lugar en el campo del tiempo. Posiblemente esos momentos sean dolorosos, pero a pesar de que pueda ser duro en el momento, en el instante en el que sucede ese cambio, porque hay veces que esos cambios conllevan soltar familia, soltar trabajos, compañeros, situaciones, amigos, lugares. Esos cambios suelen ser positivos a la larga, casi siempre, en la mayor parte de los casos. También tienes que tener conciencia de que realmente, o ser consciente, de que tu conciencia no está limitada ni por el espacio, ni por la edad, ni por la historia. Es como una nave, una interfaz cuántica, que puede viajar entre dimensiones, al pasado, al futuro, a otros planos y a otras versiones de ti misma, de ti mismo. Tu cerebro, de hecho, es como una antena, es como un procesador cuántico que recibe y emite vibración, información de campos invisibles, ¿no? Esa vibración de campos invisibles que nos ayuda a sintonizar con una emisora de la realidad determinada. Según lo que piensas, lo que crees, va a ser lo que sientes y va a ser lo que vibres. Entonces tú debes elegir lo que piensas con tu mente como si fuese el dial de una radio y sintonizar y decidir si escuchas una frecuencia de la línea del tiempo u otra, si quieres una realidad u otra. Y junto con tu pensamiento, tu emoción y tu acción, ¿no? La coherencia, estar alineados pensamiento, acción y emoción, con eso me estoy comprando el billete para moverme, para desplazarme de la línea del tiempo. Finalmente el mundo no es, el mundo no lo ves como es, lo ves como tú eres. Por eso hay diferentes ocasiones en las que las personas podemos vivir la misma situación y cada uno la percibe de un modo totalmente distinto. Yo siempre pongo el ejemplo de 3 personas que van a ver una película, ¿no? La película todos van a ver la misma, se sientan juntos en el cine y uno sale diciendo, ay, la película ha sido maravillosa, me ha encantado, es fantástica. El otro sale diciendo, bueno, pues ha estado bien, ha estado entretenida y sin más, pero pues, para pasar el rato, pues está bien. Y el otro sale diciendo que ha sido un bodrio y que se ha aburrido muchísimo y que estaba deseando que terminase porque no le ha gustado nada. Entonces, la película es la misma, lo que cambia es la percepción de cada uno. Y esa percepción es un hecho subjetivo, es algo subjetivo de cada uno de ellos y va a ir en función de lo que cada uno siente. Y eso que yo siento tiene que ver con lo que yo pienso, con mis filtros, ¿no? Con mis programas, con aquellos programas que yo utilizo para filtrar, para desmembrar, para desmenuzar la realidad, para comprenderla. Y en base
base a eso va a ser mi experiencia. Y automáticamente ahí volvemos a la emoción y entramos dentro del bucle. Entonces, esa percepción que yo tengo, ¿no?, dentro de ese filtro, al final es el pegamento o el combustible que mantiene unida la realidad, ¿no?, que mantiene unida mi línea temporal, vamos a decir, que hace que yo siga en esta línea y no esté saltando de una a otra constantemente. Es como lo que la estabiliza, lo que la fija. Y tiene que ver, como digo, con toda esa parte, ¿no?, con toda esa parte de nuestras emociones, percepciones, creencias subjetivas que tenemos dentro de nuestra mente, ¿no?, de nuestro programa. Entonces, podemos cambiar de filtro, podemos cambiar esa mirada. Vamos a hacer un experimento sencillo, nuevamente con los ojos cerrados. Piensa en una situación que te haya frustrado últimamente, algo que no sea excesivamente grave, que sea pequeño pero molesto. Observa cómo la percibes. ¿Quién tiene la culpa de que haya sucedido eso, de esa situación? ¿Qué emoción te genera? ¿Qué historia te cuentas? ¿Qué hay detrás? ¿No? Que te está diciendo esa historia, ¿no? Ah, esto me sucedió porque este tiene la culpa, porque hizo aquello y me pasó de esta manera y me siento de este modo. Muy bien. Vamos a cambiar la historia. Imagina ahora esa situación y piensa y siente que fue creada para ayudarte a darte cuenta de algo, para liberarte y mostrarte un patrón que estás listo para soltar. Vamos a reescribir esa historia al hacer esto, porque nos vamos a dar cuenta del aprendizaje que me trae. Por lo tanto, ya no soy la víctima, ahora soy quien tiene el control. Ahora soy yo quien elige. Al cambiar esa interpretación, al cambiar ahora esa visión, observa cómo cambia tu emoción. ¿Qué emoción? Si antes estabas en la víctima o en la rabia o en la frustración, ¿cómo cambia ahora tu emoción? ¿Cómo cambia tu interpretación? ¿Qué comprendes ahora que antes no entendías? ¿Y cómo se sentiría tu cuerpo si ya no cargases con esa visión antigua? Perdón. ¿Qué cambios habrían en ti? Respira profundo y abre los ojos nuevamente. ¿Cómo te estás sintiendo al cambiar esa mirada, al cambiar esa visión? ¿Hay algo distinto? Lo que acabas de hacer en términos cuánticos al hacer este ejercicio es abrir otra línea de tiempo. Hemos generado una bifurcación, hemos generado un yo diferente, una opción distinta, es como abrir la puerta a la entrada a otra manera de vivir, de ser, a otra realidad. ¿Qué ocurre? Que para seguir en ella debemos de mantener la emoción, debemos de ser capaces de sostener esa frecuencia, esa vibración. Y para eso tenemos que tomar, pues no solo la conciencia, sino la coherencia de empezar a llevar a cabo actos en consonancia, en resonancia con esa realidad, porque lo que no se mueve en el cuerpo, no solo a nivel emocional, sino, como decíamos, de acción, no se mueve en la vida. También debes saber de que la línea de tiempo realmente no cambias con la mente, no saltas con la mente, saltas con el corazón, saltas con la emoción, porque el corazón es vibración. Y por eso hay tantas personas como realidades distintas hay. Somos todos diferentes, todos tenemos huellas diferentes,
las marcas de los labios, las pliegues de los labios son distintos, los ojos, los iris, el latido, la frecuencia cardíaca es distinta, ¿no? Y la frecuencia o la vibración de nuestro cerebro es distinto también. Es decir, todos tenemos una huella energética, unas huellas físicas, hay unos cambios en nosotros que realmente se generan cambios distintos, ¿no? O sea, generan patrones distintos, ¿no? A nivel de frecuencia, a nivel de vibración. Por lo tanto, generan realidades distintas para cada uno de nosotros. Y esos yoes que yo tengo también tendrán diferentes, si pudiésemos acceder a ellos, veríamos que tienen diferentes huellas, diferentes matices distintos a nosotros físicamente hablando. Ahí se sabe en la quiromancia que cuando tú cambias, haces un cambio drástico, haces un cambio de emoción, de pensamiento, de vida radical, cambian hasta las huellas, no solo las líneas de la mano, sino hasta las huellas de nuestros dedos pueden cambiar. Entonces, ¿hasta qué punto es importante aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que hacemos, aquello que creemos, ¿no? ¿Hasta qué punto nos influye? Que podemos cambiar incluso algo que parece como que viene de serie y que están ahí y que no hay manera de cambiarlo, que pueden cambiar incluso hasta las huellas digitales, ¿no? O las líneas de nuestra mano cambian. Las líneas de nuestra mano también van cambiando a medida que vamos avanzando por nuestra vida. Podemos decir, sí, es por el movimiento, es por el no, porque hay variaciones que no tienen que ver y cambios que no tienen que ver con el movimiento de la mano, con el pliegue en sí. También sabemos que después de fallecer una persona, a las, me parece que son 48 horas, empiezan a borrarse las líneas de los pies, de la planta de los pies, desaparecen. Se borran. Entonces, ¿por qué es, no? Y esto podríamos seguir hablando, no es el tema, pero quiero decir, cómo cambia nuestro cuerpo cuando cambia nuestra percepción, nuestra emoción, eso que hacemos. Podemos cambiar muchas cosas cambiando esa manera de percibir, de ver, de sentir, de hacer, no solo nuestra línea de tiempo, sino nuestro cuerpo, nuestro físico. Y otra cosa que hay que saber, que hay una diferencia entre entender, y comprender. Cuando yo entiendo, mi vibración está en la cabeza, o sea, la información está aquí, está en mi cerebro, mente, ¿no? Y tenemos aquí todo un nubarrón, podremos decir, aquí de ideas, de pensamientos, de vibraciones, de energía, que tiene que ver con aquello que estoy pensando. Y yo puedo creer que eso ya lo he entendido y seguramente lo habré entendido a un nivel X. Pero para poder cambiar de realidad no sirve mantenerlo aquí. No funciona porque no va a ser estable. Cuando realmente se da el salto es cuando lo comprendemos, que es cuando bajamos esta información de aquí al corazón. Y somos capaces no solo de entenderlo con la mente, sino de comprenderlo, de sentirlo con el corazón. Y es algo que todo tu cuerpo sabe, que todo tu cuerpo vibra, que tú lo tienes como cierto, que no es algo que no tienes ninguna duda de eso. Todo tu ser resuena. Cuando esa información baja de la cabeza al corazón, del cerebro al corazón, es cuando cambia todo tu campo electromagnético, cambia toda tu vibración y empiezas a crear, porque tú no creas lo que crees, lo que deseas, creas lo que eres, es decir, manifiestas, realmente vives, experiencias aquello que eres y como tú eres. Y realmente, como sabemos, aparte de todo lo que vemos en apariencia, somos una vibración, una frecuencia. Entonces, aquí es importante que tengamos claro que si tú vibras como ese yo futuro que tú deseas ser, si tú haces un plano, te haces el diseño, te haces el croquis de cómo tú quieres ser en X tiempo, te planteas unas metas, te planteas unos objetivos y tú vibras como ese yo que te estás diseñando para ser, ese yo futuro, realmente la realidad no tiene más fuerza que obedecerte. Por fuerza, sí o sí, te tiene que obedecer, tiene que alinearse contigo. O tú con ella, ¿no? Tú te alineas con esa realidad.
Y vas a empezar a ver, a encarnar, a vivir. Cuando eso lo bajas de aquí a aquí, se encarna en ti. Te cambia el cuerpo, te cambia físicamente, cambia tu vibración, cambia toda tu energía, cambia todo tu campo de información y empiezas a manifestarlo, se hace carne, se hace materia, podemos decir, ¿no? Empiezas a experienciarlo, ¿no? Como tu línea de tiempo, vamos a decir, permanente. Entonces, os sugiero nuevamente cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y hacerte la pregunta: ¿desde dónde vives tú? ¿Desde la expansión o desde la repetición? ¿Desde la confianza o desde la necesidad? ¿Sientes que repites siempre lo mismo, aunque cambies? ¿Sigues dentro de un bucle? ¿Tienes esa sensación? Imaginemos que hay 3 tipos de personas o de conductas. Una es la circular, otra es la fractal y otra es la espiral. Las personas que funcionan en círculo están repitiendo todo el tiempo la misma historia. Estás dentro del círculo, del patrón, de tu zona de confort, de aquello que conoces, es lo que te es conocido y es aquello que para ti es seguro, porque tu mente, tu inconsciente trata de mantenerte a salvo y sigues en ese patrón y no te sales por miedo a que todo el miedo es contracción, no es expansión. Entonces repites y repites y repites y de ahí no vas a salir porque estás en ese círculo. Sería lo que podríamos llamar el bucle, ¿no? En realidad es como la rueda de hámster. Otras serían las personas que actúan de forma fractal o que tienen una vida, unas experiencias, su línea de tiempo está estructurada de forma fractal. Lo que les ocurre parece distinto, pero en realidad tiene el mismo trasfondo. Es decir, me cambio de pareja y sigo dando con una persona, aunque parece que es diferente, pero sigue siendo una persona de las características, vamos a suponer que la anterior era maltratadora, pues esta sigue siendo maltratadora. Que cambias un trabajo porque te explotan y este que parece que te gusta más, pero en realidad te están explotando igual. Es decir, siempre hay detrás la misma situación, el mismo trasfondo y la misma emoción. Y son fractales, son como repeticiones de la misma historia, que aparentemente son distintos, pero en realidad son iguales. Y luego están las personas que se mueven en espiral, ¿no? Que avanzan en espiral, que pasan por temas similares, que pueden parecer fractales, pero nunca desde el mismo punto. Siempre hay un cambio que te permite avanzar. Cada vuelta te lleva más alto, te lleva más lejos, más profundo, ¿no? Más allá. Eso sería un camino de evolución, un camino de avance en tu vida, en tu línea de tiempo. Y ahora, tú que estás ahí todavía con los ojos cerrados, piensa, pregúntate, ¿en cuál de ellas estás tú? ¿Girando en un círculo? ¿Repitiendo lo mismo con cara distinta? ¿O avanzando en espiral y aprendiendo en cada giro? ¿En qué lugar estás tú? Tu línea de tiempo no cambia cuando cambias lo de fuera. Cambia cuando realmente rompes el patrón que te mantiene o que sostiene en el bucle, ¿no? Que sostiene ese bucle. Y ese patrón siempre tiene un anclaje emocional no resuelto, que puede ser esto es lo que merezco, esto es lo más seguro, esto es lo que conozco, esto es lo que sé. Y esto te mantiene o mantiene una parte tuya atrapada en un pasado que no se libera, que no soltamos. Por eso vamos como avanzando dentro de toda esa estructura, pero arrastrando constantemente ese pasado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si no lo haces consciente,
lo seguirás repitiendo constantemente y, como decía yo, lo llamarás destino, ¿no? Entonces, seguimos con los ojos cerrados y te propongo que te preguntes, ¿qué estás repitiendo en tu vida aunque parezca diferente? ¿Cuál es el fondo emocional común en tus conflictos? La rabia, el miedo, la duda, la inseguridad. ¿Cuál sería la versión viva de ese patrón? Creo que estás mal. Solo estás atrapada en una línea que ya conoces. Entonces es como una zona segura, porque cuando yo repito varias veces lo mismo, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo funciona, ya sé cómo va. Pero hay otras, debes ser consciente de que hay otras, donde ese patrón ya fue resuelto y tú puedes saltar a ellas rompiendo el patrón de modo consciente. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para hacer ese salto, para hacer esa ruptura de ese patrón? Podemos utilizar la visualización cuántica activa. Imagina y siéntelo hasta que lo encarnes. Hasta que sientas que ya lo lograste y te conviertas en ese yo. También puedes anclar emociones de alta frecuencia en el cuerpo con un gesto sencillo, es decir, yo tomo aire, sostengo la respiración, siento esa emoción en mí, la magnifico, la extiendo lo máximo posible, como decía, sostengo la respiración y me aprieto, por ejemplo, el pulgar. Lo sostengo la respiración durante 5 segundos, suelto el pulgar y suelto la respiración. Y así estoy anclando de forma fácil una emoción de alta vibración, en este caso, con facilidad. Por otro lado, es mejor no pedir. Estamos acostumbrados a estar pidiendo todo el tiempo. Es mejor preguntarte, hacerte preguntas abiertas. ¿Qué versión de ti ya vive en esa realidad que deseas? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué necesita soltar mi frecuencia para que esta línea de tiempo se active? Y si estuviera allí, ¿cómo actuaría ahora? Las preguntas abren campos. Un campo abierto permite abrir puertas, permite que entren respuestas, permite iniciar rutas nuevas, nuevas líneas, nuevas opciones, nuevas experiencias. Conéctate con esa versión futura tuya y antes de dormir, sobre todo, conéctate con esa versión futura cerrando los ojos, visualizándote en ese futuro donde ya has hecho ese salto, donde vives de ese modo, donde eres de ese modo, ese otro yo, ese yo futuro. Y observa y siente cómo caminas, cómo hablas, qué energía irradias. También puedes hablar con ese yo futuro y preguntarle, ¿qué decisión fue la que te trajo aquí? ¿Cuál fue aquella decisión clave que tomaste para llegar a este punto, para llegar a esta realidad? ¿Qué soltaste? ¿Qué solté? ¿Qué aceptaste? Y luego, después de hacer esto, haz lo que ese yo cuántico haría en este momento. Ese yo futuro tuyo, ese yo que quieres ser, que quieres manifestar, haría en este momento. Este ejercicio, ese trabajo, si lo haces antes de dormir,
es una de las ventanas que tenemos, ¿no?, para nuestro inconsciente, en el que va a hacer que la reprogramación sea más fácil. Puedes hacerlo justo antes de dormir, en ese momento del duerme vela, en esos minutos, y justo al despertar. Son como 5 minutitos lo que tenemos de espacio, justo al despertar, que todavía estamos en modo programación, y por la noche antes de dormir también, esos 5 minutitos antes que ya estás así casi, pues aprovéchalos en vez de para ver la tele u otra cosa, hacer esta reprogramación. Y en un tiempo me escribís y me decís, y veréis los cambios. Bueno, pues por hoy lo he hecho todo un poco así. No, estuvo muy claro, clarísimo, te diría. Clarísimo. Para que me diera tiempo de contarlo todo. He ido como resumiendo partes que no eran necesarias y he dicho, bueno, esto aquí estoy profundizando, pero vamos a profundizar en los otros, partes que son... Viene muy bien. Antes, hay una serie de preguntas que queremos que tal vez ayuden a desgranar algunos de los conceptos que nos planteaste. Pero vamos a dar cuenta de los saludos, porque hay muchos saludos desde que empezaste. Tania de Ecuador, Carla de Estados Unidos, Mónica de Argentina, Elba de República Dominicana, Ruti de El Salvador, Socorro de Colombia, Marta de Argentina, Nora, Nayeli de México, también Mónica Lalcari de Argentina, Irma de Colombia, Sorelis de Estados Unidos, Eliana de Italia, Martín de Estados Unidos. Y muchos más. Un abrazo para todos. Pero digo, como para que veamos un poco quiénes nos acompañan. Y a mí me gustaría, antes de hacerte un par de preguntas, que desde ya te digo que esta propuesta de cerrar los ojos e interiorizar está haciendo que las preguntas vengan ahora, ¿no? Pero porque todo el mundo estaba trabajándose, así que excelente el momento vivido. Y así lo están manifestando en el chat. Pero yo te voy a llevar al inicio, ¿no? Porque nos planteaste como una analogía con la serie de Fibonacci o con las secuencias áuricas, como el momento en el cual podemos hacer ese salto. Y en esa serie hay una secuencia que vos nos planteaste muy bien. Con respecto al momento del salto cuántico fuera de la serie, de la secuencia áurea, ¿hay espacios temporales más grandes, más chicos? ¿Se extienden los espacios temporales entre... A ver, lo voy a poner con alguno de los ejemplos que trajiste. Por ejemplo, yo me estoy dando cuenta de que se me es infiel. ¿Cuál es el espacio, la ventana temporal entre ese momento en el que percibo que algo está sucediendo y aquel en el que voy a hacer el salto? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuánto tiempo tardarías en saltar? Desde que lo ves hasta lo que tú tardes en procesar esa información, en soltar, en comprender, en soltar y en cambiar tu vibración, ¿no? En cambiar tu emoción. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una situación de este tipo, nos daña, nos duele, ¿no? Y hay personas que les cuesta soltar ese dolor, que se aferran al dolor, ¿no? Se aferran al sufrimiento, se convierte ese dolor en sufrimiento. Si yo me anclo y me quedo ahí y no soy capaz de trascender eso, no se trata de decir, no, venga, ya te perdoné. No, no sirve lo que yo digo. No vale lo que yo deseo, vale lo que yo soy. ¿Cuál es mi vibración? ¿Cuál es mi emoción? Yo recuerdo, yo me separé de mi ex hace pues ya 15 años o 15, 16 aproximadamente, ya ni recuerdo. Y claro, yo al principio yo viví experiencias duras. No, aquí no estoy queriendo culpar ni a uno ni a otro, simplemente mi vivencia, como yo lo viví, ¿no? Ciertas partes de la relación, ciertos momentos fueron duros para mí, en algunos momentos traumáticos, ¿no? Entonces yo estaba en un momento al principio en el que él me había hecho. Y yo estaba dolida y estaba en ese él me ha hecho. Pero claro, yo era muy buena,
Yo era casi perfecta, me faltaba esto para ser perfecta en aquel momento. Y claro, yo lo perdonaba, pero no olvidaba, no olvidaba. No perdonaba, no lo olvidaba, con lo cual que me has perdonado ni nada. Pero como yo era muy buena persona, yo lo perdonaba y yo estaba ahí, ¿no? Estaba en ese punto, en ese autoengaño, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después pasa un tiempo y en un momento determinado, yo, haciendo un trabajo que no tenía que ver con él, tuve que tomar la posición perceptiva de él, es decir, ponerme en sus zapatos y ver cómo él veía esa situación, que no era de él, no era un problema mío con él, era de yo con otra persona y cómo él desde fuera nos estaba viendo a nosotras dos. Al entrar en esa posición perceptiva, recuerdo que en vez de solucionar el tema que estaba trabajando, llegó el perdón con él, porque de repente entendí, comprendí, no entendí aquí, comprendí aquí, pude sentir que jamás su intención fue dañar, que jamás su intención, que es que eran las herramientas que tenía, que él no sabía más, que no podía más hacer otra cosa porque era la única, es como decir, yo te pido que hagas, no sé, que me construyas una mesa preciosa, labrada, pero solo te doy un martillo. Pues si tú solo tienes un martillo, por mucho que quieras hacer una mesa divina, pues la vas a dejar llena de golpes, como poco, ¿no? O sea, milagros a Lourdes, como se dice aquí, no vas a poder hacer más. En ese momento ya no era algo que me había hecho a mí, cambió mi comprensión y solté el dolor. Pude soltar el dolor que me mantenía atada, que era yo la que me mantenía, no era él, era yo la que me estaba manteniendo aferrada a ese dolor, porque claro, él me había hecho, yo era la buena, él era el malo, ¿no?, de la película. Y cuando cambia eso, cuando haces ese clic, cuando eres capaz de comprender, como te digo, de bajar esa información aquí, cambia todo. Y eso cada persona pues está en un punto, está en un momento y no hay un tiempo determinado. Por lo tanto, para unas personas será más largo y para otras más corto. La ventaja es que sabiéndolo podemos trabajar en ello y aligerar, ¿no?, ese camino que sea lo más corto posible, ¿no?, para realmente cambiar tu vibración. Primero es entender, después es comprender y ahí cambia tu emoción. Claro, nos estás trayendo esto de que es una cuestión de vibración, en principio, y que también depende de la información, porque también Claro. nos dijiste, usaste dos palabras en un inicio muy potentes. Una es atención, o sea, prestar atención, no distraerse en todo caso del proceso, y manejar la información. ¿Podrías ampliar este concepto? O sea, Es que las realidades están ahí para ti. Tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que construir una realidad, te tienes que alinear con ella. Entonces, la energía sigue a tu mirada, ¿no? Tú pones la mirada, tu foco, ¿no? No es los ojos en sí, tu foco, tu atención, la pones en un sitio, en un objetivo, en una situación, en una emoción, ¿no? Soy la buena, soy la mala, estoy pobrecita de mí, maltratada, ¿no? O sea, en lo que sea, aquello donde tú pones tu atención va a magnificarse, va a crecer, porque lo estás alimentando. La emoción es el combustible. Yo siempre digo que es el combustible que alimenta la hoguera de esa realidad que estamos creando. Entonces, si yo sigo poniendo la atención en eso y sigo viendo eso del mismo modo, no va a haber ningún cambio. Voy a seguir perpetuando esa realidad in eternum. O sea, por sí. ¿qué es lo que me hace cambiar a mí mi mirada? La información. Como he puesto el ejemplo también, ponía el ejemplo de la pareja que yo primero la idealizo y después pues es infiel, ¿no? Hoy ya te llega esa información y ya no eres capaz, pero si hace media hora antes de saberlo era el más maravilloso del mundo, ¿cómo que ahora que te has enterado? ¿Por qué? Porque ha habido una información que entra en ti, e impacta, se imprime en ti y ya cambia tu manera de ver. Oh, es que esto yo no lo estaba viendo así, yo no contemplaba que podía ser infiel o que me estaba haciendo, oh, es que ahora la cosa, ya aquí cambia. Y ya vas a ser el mejor del mundo a ser el más malo. Ni antes era el mejor, ahora es el más malo. La que has cambiado eres tú. Es tu visión, es tu percepción. Entonces, esta información, pongo estos ejemplos porque son ejemplos como muy cotidianos que comprendemos fácil, porque además no, ¿Quién conoce a alguien que ha vivido esta experiencia, ¿no? Entonces, es algo que cuando hay una información que te impacta,
y no tiene por qué ser algo especial, así especialmente dramático, eso cambia tu forma de ver las cosas, amplía, cambia tu foco. Pasamos del gran angular al microscopio, o bien si estamos en el microscopio lo cambiamos de punto y ya solo vemos otra parte. Tú imagínate que estás mirando un cuadro maravilloso solo con un microscopio, en el que solo ves esa parte. Imagina que es el cuadro de los amantes. Sí. En el que está el hombre y la mujer besándose y todo alrededor las flores y tú estás mirando solo pues el cabello del hombre y solo ves negro. El cuadro es negro, no, hay muchos colores ahí, es maravilloso, es precioso, pero tú estás solo enfocado. Ahora de repente pues miro para allá y ahora veo el cabello de la mujer y digo, no, pues es dorado, pero ni es dorado ni es negro. Si abro, pues voy a ver las flores, voy a ver que son unos amantes, voy a ver que se están besando, voy a ver, es decir, voy a ser capaz de ver, ¿no? Y eso me cambia la mirada, me cambia la comprensión, me cambia la percepción y me cambia la emoción. Y ahí la realidad es que además se cambia sí o sí, es que no se sostiene. No. Es que empiezan a pasar cosas a tu alrededor que te quedas y dices, ¿cómo es posible? Luis y yo en algunos momentos nos hemos quedado como diciendo los dos, ¿qué está pasando? ¿No? Porque ha habido un salto y nos hemos dado cuenta que empiezan a pasar cosas alrededor que dices, ¿cómo es posible si ayer esto era blanco y hoy está, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo ha habido este cambio? Porque tú tienes un cambio de información, hay un cambio, que hay algunos cambios que son tal que hacemos a nivel personal, individual, ¿no? Y son que nos atañen a nosotros. Hay otros cambios que tienen que ver con la familia y hay otros cambios que tienen que ver pues, con el clan o con el mundo. Cuando hay una guerra, en determinado punto, en determinado país, que entra en guerra, vamos a suponer que estamos hablando de Estados Unidos, sin aquí querer generar nada, pero que influye mucho políticamente en la dinámica, cuando hay un movimiento en Estados Unidos, cambia todo. Estamos hablando de un salto también, aunque nosotros no lo percibamos. La realidad y empieza a moverse la política, y se mueve la finanza y se mueve, y dices, ¿qué está pasando? Pues es eso, hay un cambio, hay una información nueva y todo empieza a reacomodarse, a reorganizarse alrededor de eso. Con nosotros ocurre igual. Se nos reorganiza. No sé si es exactamente la pregunta que me has hecho. No, sí, está dentro del... Hay un compendio ahí de cosas, pero está dentro la información, ¿sí? O sea, pusiste la información dentro de otra información más amplia y está bien. Claro, de muy contexto para verlo desde otra óptica, que es lo que amplía el gran angular, ¿no? Sí. Sí. Después, me gusta conectar también... Sí, una gran conectora. Después, nos invitaste a focalizar, ¿sí? En un relato, usaste esa palabra, en un relato, en uno de los relatos de nuestras vidas, de nuestras líneas y demás. Y la pregunta viene a cuento de que, o sea, que podíamos ir a esa línea y modificar o cambiar allí, en ese ejercicio que hicimos, a modificar o cambiar allí aquello que nos está doliendo en esta, ¿verdad? ¿Es una cosa así? Es traerme información. No, cambiamos en esta la información que nos duele para ser la de allí, ¿no? Entonces, veo allí qué es lo que hice bien, que aquí fue un error, lo cambio aquí y entonces me muevo allí. Claro, pero la cambio aquí, ¿no es cierto? Cambio aquí. Sí, yo solo puedo cambiar aquí. Yo puedo cambiar aquí nada más. No, para dejar una claridad con respecto a eso, porque hay muchas veces uno escuchamos y nosotros mismos nos contamos nuestros propios relatos, donde de pronto el relato de aquí no tiene mucho que ver con el verbal que estamos dando, ¿no? Hacia la afuera. Sí, y perpetuamos la historia. Exactamente. Sí. Totalmente. O sea, no salimos del bucle. Exactamente. Así, y eso ¿no? lo que nos hace es mantenernos ahí.
nosotros mismos, no, como yo te decía, cuando yo era la pobre, la buena, la que, oh, yo era, vamos, era súper buena persona, porque además lo estaba perdonando con todo lo que me había hecho, ¿no? Según mi enfoque en ese momento, claro. Entonces, pues yo te mantienes ahí, pero eres tú quien realmente sea, no es que es el otro, no, es que eres tú. Tal Cuando cual. la pareja te es infiel, como lo que teníamos antes, si tú sigues ahí, pobrecita de mí, que lástima me tengo, la que se mantiene ahí eres tú. Si esa Totalmente. relación suelta, muévete, sé Totalmente. coherente con lo que sientes. Totalmente. No, me sonrío porque me recordás mucho a una maestra que tuve en algún momento que hacía un personaje que decía, pero ¿por qué a mí que soy tan buena, tan limpita, tan trabajadora? Me hace esto, ¿no? Y bueno, Totalmente. muchas veces entramos dentro de esa situación. Y después, y por último, antes de pasar a las preguntas que hay en el chat, y a otras expresiones que hay en el chat, también nos trajiste 3 modelos bien interesantes de esta forma de percibir, ¿no es cierto? Cuando nos hablaste del fractal, de la espiral y del círculo y demás. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos como formateados en uno de estos modelos? ¿Tenemos los tres? Podemos, si estamos instalados en un modelo, si actuamos fractalmente en nuestra realidad, ¿podemos cambiar en algún momento a la espiral? Sí, por eso os he propuesto las preguntas y los ejercicios, ¿no? Porque no se trata solo de dar teoría, sino de irlo aterrizando, ¿no? Para que realmente nos sea algo práctico, que la teoría está muy bien, pero estamos acostumbrados a mucho modelo teórico y después esto, ¿qué hago con ello, no? Pues ir, os voy dando un poquito de aquí, un poquito de allá para que veáis que realmente se aterriza y que realmente se puede trabajar con ello. Evidentemente, para hacer un cambio profundo, pues igual habría que trabajarlo de forma personal, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, podemos estar en los 3 modelos al tiempo. Podemos estar en un bucle en el tema del trabajo, en un fractal en el tema, por ejemplo, de la pareja, y en una espiral en el tema, pues, de conciencia, ¿no? Como tema, por decir algo. Podemos estar en los 3. Aunque sí que es cierto que cuando te metes en un bucle y es un tema, por ejemplo, es la pareja, la familia, y sigues ahí, esa resonancia suele contagiar a otros campos, ¿no? Por lo tanto, muchas veces tenemos como un vicio de funcionar de esa manera, ¿no? Porque nuestra mente, nuestro inconsciente está programado para hacernos sobrevivir, trabaja para hacernos sobrevivir y te va a mantener en lo que ya conoces. Entonces, si para ti el bucle es lo conocido y es lo seguro, para, según tu inconsciente, te va a tratar de mantener ahí. Se pueden romper, se pueden cambiar todos. Lo ideal está en la espiral, ¿no? Que sería la evolución, sería el avance. Y te das cuenta que a veces que nos damos cuenta, yo me doy cuenta que a veces repito historias, digo, es igual que lo anterior, sí, pero no, porque está en otra, es otra faceta, es otra cara del diamante. Es de la misma experiencia, pero estoy viendo otra cara, ¿no? Y es una cuarta superior, ¿vale? Y entonces es como que tenemos que ir recorriendo todas las caras, ¿no? Hasta que comprendemos la experiencia al completo. Y ahí está la espiral, esta espiral evolutiva, ¿no? Digamos, ese avance. Qué bueno. Bueno, nos dice Sorelis aquí que a ella le encanta este tema. Martín, que te da la bienvenida a la familia uno a uno. Y Mónica Bueno, ya. Pinotti de Argentina pregunta sobre las creencias. Sobre las creencias, ¿cómo moverse de una? Y si las creencias pues, están vinculadas a las cuestiones culturales, pregunta Mónica. Tenemos creencias que están vinculadas a las... Mira, hay creencias personales, ¿no? Por ejemplo, no puedo porque imagínate que cuando la primera vez que subiste en bicicleta te caíste y tuviste una mala experiencia. A partir de ahí ya, es que no puedo conducir, no puedo avanzar, no puedo todo lo que tenga que ver con el movimiento, con los vehículos, con el avance, puede tener que ver pues una creencia, por ejemplo, de no puedo, no soy capaz, no soy lo bastante. Después tenemos otras que pueden venir de la familia, ¿no? De la educación de mamá, papá, lo que es el núcleo familiar cercano, que te dijeran de niña, porque a lo mejor eras muy activa y aquí se dice mucho, es que es muy malo.
muy malo no se dice con el sentido de que el niño tiene maldad, sino de que es muy activo. Pero en vez de decir es muy activo, decimos que es muy malo. Ese niño puede creer creyendo que es malo, puede crecer creyendo que es malo. Y eso es una creencia instalada por los padres. Después están otras creencias familiares que son como del árbol, ¿no? No es que nosotros somos unas personas humildes. Y aquí, humilde, no hablamos de que tenemos humildad en el sentido de que somos con respecto a nosotros, que no. Hablamos de humildad de que somos pobres, de que no nos alcanza. Y entonces eso ya se instala y tú ya te crees que eres humilde, que eres pobre y que no te alcanza y no vas a salir de ahí, porque tu familia, es que en mi familia somos así, ¿no? Y hay otras que son, pues, a lo mejor de tu país, ¿no? De la zona donde tú vives. Y hay creencias que son locales, de cada, por ejemplo, si ves la cultura china, tienen unas creencias. Si ves los judíos, por ejemplo, tienen unas creencias acerca del dinero que son muy diferentes a los que tenemos una religión cristiana, porque ellos trabajan con el dinero. Ellos no vamos a decir que lo ensalcen, pero lo dignifican. Y nosotros el dinero, pues ya sabemos que antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un pobre o sea, que un rico en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a querer tener dinero, ¿no? En el cristianismo. ¿Por qué? Porque se ha satanizado, los ricos son malos. Y entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con la religión. Y con los países, como decía, pues los chinos tienen su cultura, creen en unas cosas, en otras, y no solo las creencias a nivel de ideologías, ¿no? O de religiosas, sino a nivel personal por ejemplo, expresar emociones en Japón no está muy bien visto. Para ser una persona de bien, tienes que ser discreto, no expresar, o sea, que aquí decimos cara cartón, ¿no? Aquello que no se note nada, porque es como ser demasiado. Entonces, y aquí, pues en los países latinos, pues somos todo lo contrario, es como que todo se ve fuera, ¿no? En la cara se te ve el mundo entero, ¿no? De lo que hay dentro. Entonces, todo tiene que ver con la cultura, muy expresivo. Sí. Y bueno, y acá Nora Martínez dice que ha sido tan claro que tu exponencia que realmente ha podido ver cosas en estos momentos que no había visto antes, en su propia rutina, en su propio recorrido. Eliana dice que es muy interesante, María Eugenia también. Loli pregunta, ¿qué señales pequeñas te confirman que ya estás transitando otra realidad? Sobre todo tu emoción. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo lo sabe todo y tu sensación física es como de una certeza y es como de un bienestar, es como que se alinea con esa nueva realidad, ¿no? Con ese yo que querías vivir. Lo sientes, lo percibes. Hay una certeza inequívoca en ti y si es una realidad en la que estás mejor, ¿no? Que es lo que todos buscamos, pues tu emoción se va a alinear con ella. Yo siempre digo que escuchéis vuestras tripas. Esas no nos engañan. No. Saben mucho. Tal cual. Sí, es algo como muy... Muy... Cronías. También. Muy genuino. Bueno, estamos llegando al final. Solo agradecerte. No sé si querés decirnos algo más. Te saludan en el chat. Abigail, Kenny, Mónica, Jenny, todos agradeciendo esta ponencia. Y si querés cerrar dándonos algo que haya quedado o que quieras decirnos. No, quedado, yo creo que os he contado muchas cosas. Yo espero que realmente os sirva, ¿no? Que realmente lo pongáis en práctica, que lo aterricéis, que no solo se quede como una idea y que lo llevéis a la práctica porque vale la pena, ¿no? Entonces también podéis contactar conmigo por mis redes, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta, en mis redes, en el Telegram o podéis ahí plantear las preguntas. En los programas de Caja de Pandora, que tenés muchos, que podemos ver. Caja de Pandora, también, que también está el YouTube y como digo, pues ahí realmente si tenéis alguna pregunta la podemos contestar y sobre todo aterrizarlo, no lo dejéis en la idea, que no se
poner en práctica las cosas que realmente valen la pena. Y nos creemos que son cosas así, parecen cosas tontas, parece como que no son importantes, pero esos pequeños cambios, como hablaba del patchwork, al final tienen un gran efecto, ¿no? Generan un gran cambio en nosotros. Sí, tal cual. Bueno, Yolanda, solo agradecerte, solo esperar otra vuelta para que sigas acompañándonos. Igualmente. Y bueno, vamos a llevar al plano de la realidad este salto cuántico, ¿sí? Así De sea. esta realidad. De cada uno en su línea. Sí. Muchas gracias. Tiene que ser muy buenas para todos, así que Gracias, ahí, gracias. a disfrutar. Gracias. Y al resto seguimos en esta fiesta.